Bien, hermanitos, el día de hoy vamos a trabajar con Cuespali, ¿no? Con Cuespali, con la lagartija y con su regente Huevo Escoyota. Este regente para mí es uno de los regentes muy hermosos que yo puedo encontrar, ¿verdad? Y hoy nos invita, hermanitos, hoy nos invita a adentrarnos en nuestra sabiduría. Yo les decía a ustedes en la clase del día de ayer, nadie es ignorante, hermanitos. Tenemos un cúmulo de conocimiento. Lo que nos queda es enfocarlo a donde queremos ir y qué es lo que queremos aprender. La pregunta del millón, pregunta de examen, ¿eh? Les decía yo, ¿a qué hora creen que es más propicio? Aquí, por aquí está. ¿A qué hora es más propicio para poder hacer los ejercicios? ¿Sí? La hermanita Leti me decía, bueno, es que yo a las 6:45 de la mañana, al amanecer, para mí es, es la hora propicio, ¿no? La hora que más me conecto, que me siento más conectado, que me siento pues más empoderada, ¿no? En este caso ella. Y tú cierra la puerta de la cocina, por favor, y me apagas la Y luz. entonces eh, podemos decir nosotros, ¿a qué hora sería más propicio, hermanito? Si quisiéramos guiarnos de aquí, podemos en el año Tecpa. Recuerde que los años iniciamos ¿a qué hora? Perdón, los días. Iniciamos a las 6:45 de la tarde, ¿sí? Luego, a las 6:45 empezamos con creatividad. Pero creatividad con el mismo enfoque, no, hermanito. Consenteo, vamos a crear el sustento intelectual, y es el sustento con la palabra florida, con las emociones, con la espiritualidad. Debemos de crear ese sustento. Queremos crear medicina. En ese momento conectarnos con la medicina que hay en nuestro cuerpo, porque recuerden, ayer hablábamos de que este cuerpo es medicina. La palabra es nuestra medicina. Nuestras manos es medicina. Los hermanitos con sus manitas preparan la medicina. Con sus manos dan masajes. Con nuestras manos creamos nuestra energía, nuestro alimento energético. Todo eso nos habla de la actividad. Para crear medicina hay que estar en actividad, hay que estar en acción. Reflexión de las 21 horas hasta, hasta las 22 horas, podemos estar 22 horas con 21 minutos, podemos estar en esa reflexión, en esa meditación, en eso que hicimos en este día, qué logramos en este día, ¿no? Después, a las 22 horas, hasta las 23:33, podemos trabajar con Quetzalcóatl, con nuestra espiritualidad, y así sucesivamente, hermanito, ¿sí? Son algunas horas que yo les sugiero a ustedes. ¿Por qué yo les puse el día de hoy esto? Porque hoy es un día que cuase, pues, pali, 6 lagartija. El día de hoy es una noche y mañana es un día propicio para desprendernos de eso que no nos corresponde. ¿Cuál sería? Quizá conocimiento que lo adquirimos, y qué bueno que sí lo adquirimos, pero si ese conocimiento no es útil, ¿dónde tengo mi librito? Deme un minutito, aquí tengo un libro para ejemplificar esta parte. Ujú.
¿no? Por ejemplo, el día de hoy es un día muy propicio. Lo que yo aprendí de este libro es de náhuatl. Es de náhuatl, colección de trozos. Es de este Garibay, de este fraile que colectó el náhuatl clásico. ¿Sí? Este es el náhuatl clásico. Y aquí viene pues un poco la gramática, pero la gramática muy literal. No viene la gramática filosófica. Bueno, esto ya lo aprendí un poco de aquí. Y sumándole al conocimiento práctico, con el conocimiento práctico, ya lo enfoco a mi vida personal. Este náhuatl. El día de hoy es un día propicio para decir, bueno, el día de hoy, pues esto ya lo sé un poco, pues si alguien lo quiere, pues tenga, me desprendo de este conocimiento para que a alguien más le sirva. Es esa parte, ayudar a los demás, desde nuestra sabiduría, desde lo que sabemos nosotros, compartirle a alguien más, ¿no? Ahora, todo esto, hermanitos, yo les dejo aquí con esto, que ustedes pudiéramos juntos buscar. Para algunos, bueno, para mí, para su servidor, la hora más propicio en la cual me conecto es a las 3 aquí, a las 3:28, a las 3:45, con Itzcuintli, con Itzcuintli. A esa hora me pongo a reflexionar y mi reloj biológico a esa hora me despierta. No les mando mensajes porque tampoco quiero perturbar su sueño, ¿no? Me concentro en eso. Pongo a pensar, a reflexionar cómo estoy conduciendo mi vida. Prendo mi velita, intenciono a mi Tlantecutli, ¿verdad? A a esa hora intenciono. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿No? A las 3 con mi Tlantecutli, una reflexión. Atl, me encanta el atl. Para que practicamos el nahualismo, de 3:10 a 3:27 con atl, es el momento propicio para reflexionar cómo podemos cambiar. ¿Cuál es esa transformación que necesitamos en nuestra mente, en nuestros hábitos? Itzcuintli, ¿cómo estoy trabajando mi lealtad a mí mismo? ¿Cómo estoy trabajando mis objetivos? ¿O qué tengo que hacer? Mi Kisli, ¿qué? No, no es mi Kisli, es Quintli o Somatli. Mi buena actitud. ¿Cómo intento, a pesar de lo que yo viva o lo que yo esté pasando, este proceso, o a lo mejor estoy pasando por alguna situación difícil, pues darme mi buena actitud a mí mismo? Sí, yo sé que es difícil, estoy pasando por un proceso difícil económico, un proceso a lo mejor familiar, no lo sé, ¿no? No es mi caso, no es mi caso. O sea, digo, más o menos cuando yo estoy en ese momento por un proceso, le llamo yo, no un problema, un proceso de aprendizaje, me pongo a reflexionar, ¿no? Después de Osomatli, Malinali, ¿cómo yo puedo ser medicina? Porque yo soy el pilar de la casa. No, pues no me pueden ver deprimido mis hijos. Ay, pobrecito de mí. No, sí, mijitos, estamos pasando por un momento difícil. No se preocupen, vamos a luchar, vamos a trabajar juntos, ¿no? Nos ponemos a reflexionar en eso. No hay nada difícil, solo más laborioso, pero me disciplino. Yo sé que no me pueden ver mis hijitos derrotados. Tienen que ver con esa actitud positiva. Vamos, hijito, vamos a echarle ganas. No pasa nada.
Yo sé que es difícil, pero ya verán que después de esta oscuridad nos va a llegar la luz, ¿no? Tenemos que conectarnos con todo eso. Y lo que yo les puedo pedir, yo quiero crear sustento pues a esta hora. ¿Sustento con qué? Con Zipacle, mis proyectos. ¿Qué sustento puedo impregnarle? Con Yeyecar, mi vida, ¿cómo quiero yo vibrarlo? Con Cali, ¿cómo voy a crear sustento a través de mi casa? Porque creatividad es eso, crear, ¿cómo crear ese sustento? Pues Palin, el día de hoy, ese sustento que tengo, ¿cómo lo puedo yo empoderar y llevarlo a donde tenga que ir? ¿Sí? Aztecas. ¿Por qué les muestro esto? Porque el día de hoy terminamos esto con Centeur, el creador del sustento, ¿no? Mañana trabajaremos con Coal, como serpientes, ¿qué medicina podemos dar nosotros? ¿Sí? ¿Cómo podemos cambiar esta piel para nuestro bienestar y el bienestar de nuestros semejantes? ¿No? El Mictlantecutli, nosotros como los que transmutamos, los que viajamos a ese valle hermoso donde están nuestros ancestros. Y así, Quetzalcóatl, ¿se acuerdan del Quetzalcóatl que leímos? Es muy hermoso su energía. Quetzalcóatl es vivir en esa armonía del servicio. ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Qué actividades estoy haciendo para servir a los demás? Xochipilli, yo como el hijo de las flores, como una flor, ¿cómo me entrego yo siendo el movimiento con tecpas, como cuchillo, como kiawitl, como lluvia y como flor? ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son 20 energías con las que podemos trabajar dependiendo la hora que nosotros querramos. Chequenme ustedes aquí, por ejemplo, de 7:58 a 8:15, vean, Tonatiu, ¿eh? Y les decía yo, en ese momento cuando sale Tonatiu, a mí me encanta Tonatiu, conectarme con él, con la lluvia, ¿no? Todo eso, ¿cómo podemos? ¿A qué hora lo podemos trabajar? Porque un hermanito me decía, oiga, ya le entendí cómo usar la trecena, cómo utilizar las energías del día. Pero maestro, ¿para qué nos van a servir el náuter y el imantli? Esta es la hora, miren, la hora en que nacen aquí. Xochiquetzali, la creatividad, a las 17:34 hasta las 18:45, ¿no? Este cierra, cerramos con Xochiquetzali, con la creatividad. Antes de las 6:45 de la tarde, ¿qué hemos logrado durante todo ese tonal y qué flores cosechamos? Y aquí está otro. Él es Mishkoat. Para los que nos encanta conectarnos con el universo, con las estrellas, es una sugerencia, ¿eh? Es una sugerencia. La hora que ustedes propongan será la que ustedes trabajen. Con Mishkoat a las 5:35, ¿verdad? ¿verdad? Sería las 5:35 de la mañana. Yo a esta hora me despierto. A las 5:34, 5:35. De hecho, mi alarma está a las 5:26. En lo que me levanto, en lo que despierto bien, en lo que reactivo bien mi rostro y salgo allá afuera a contemplar el manto de estrellas, el Citlalilnicue, la de la falda de estrellas, nuestra madre noche, a observar este Xolotl que se va convirtiendo en Tlahuizcalpantecutli, en la estrella de la mañana. Es muy hermoso, muy empoderado despertar a esta hora, hermanito.
Si gustan, intenten. A las 5:34 de la mañana. Intenciono con Olin. Olin es movimiento. Todo tiene que vibrar. TechPad. Ya reflexioné cómo estoy avanzando ahora. Corto lo que no me sirve. Por eso tiene que tener nuestro cuchillito de obsidiana o de pedernal. Corto y a la vez lo digo. Este conocimiento me va a iluminar en la vida del día de hoy. Kiawit, de las 6 a las 6:30, me pongo a reflexionar cómo voy a fertilizar a mis hermanitos. ¿Qué mensaje les voy a mandar en el grupo? No les voy a decir, no, ustedes no saben nada. No, no, no. Una nueva oportunidad el día de hoy se nos da, hermanitos. Aprovechemos el día. Nada de cosas negativas. Tenemos que fertilizar bien para que esas semillitas que me han dado la confianza, que son ustedes, esas mentes, esos corazones, sientan mm, la hermandad que yo siento por ustedes. Sí. Sientan que juntos no me siento más importante, me siento parte de ustedes. Estamos juntos, por eso les digo, caminemos como los carricitos, vivamos como los carricitos, fertilizándonos, porque yo no lo sé todo, ustedes también tienen conocimiento y juntos podemos unir ese conocimiento, caminar en armonía. Nadie adelante, nadie atrás, aquí, a los lados. Si caigo, si quiero caerme, ustedes me sostienen. Si quieren caerse ustedes, nosotros los sostenemos a ustedes, al lado aquí. Porque si yo voy adelante de ustedes, no voy a ver quién se quiere caer hacia atrás, ¿no? Porque decía un hermanito, no, usted es la punta de lanza, usted va adelante, maestro. Le digo, no, yo no, yo no. ¿Por qué? Porque si yo voy adelante, ustedes me van a ver, si yo caigo, me van a levantar. Pero ¿quién levanta al que viene atrás? ¿No? Yo no soy más, ni ustedes menos. Estamos como hermanos. Y la palabra hermandad, no tan solo porque, me estás ayudando, hasta te digo hermano. No, no. ¿Qué? Realmente es lo que yo siento, ese afecto por ustedes, por ti. Y de 6:28 a 6:45, Xochitl. En la mañanita, florecer. Bueno, me encuentro a mi vecino, me encuentro a mi familia aquí en la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? ¿Eh? Me da mucho gusto verte que hayas despertado también. ¿No? Gracias al Padre Universo, porque hoy mi familia está sano, porque mis hermanitos están bien, porque estamos vibrando en armonía. Mi madre. Entonces, todo, todo eso, todo eso lo podemos intencionar en estas horas, ¿sí? Dependiendo de la energía que está vibrando en ese momento, ¿sí? Es muy hermoso esto, hermanitos. Ahora, tenemos aquí a el que inicia, es el centeo. ¿Por qué centeo? Vean las mazorquitas que tiene. Y nos está diciendo que hagamos esa apertura de conciencia, en que podamos empoderarnos, ver a través de nuestra mente, no con nuestros órganos, con nuestros ojitos, con nuestras manos, no, no, con lo que tenemos aquí en la mente. Que florezcamos, por eso, mire, nos pone el cuchillito de pedernal, vea, y ahí cuelga una flor. ¿Qué quiere decir? Dice, camina como esa luz, siendo flor, da el sustento como flor, da esa luz del Tecpat como conocimiento. Y es lo que está intencionando aquí para los que nacen con él. Nacieron en Zipacli y Eyecat como su cuarto de hora, los que nacieron a las 6:45 de la, de la tarde, ¿verdad? ¿No? Todo esto, hermanitos, nos ayuda a entender realmente qué conocimiento tenemos, ¿no? Y bueno, con esto compartirles
Entonces, lo que les acabo de compartir es mi Neltilisc, o sea, mi verdad. Es como yo trabajo las horas, ¿no? Por qué retomamos el del Tecpad? Bueno, es que estamos en un año, cuchillo de pedernal. Para el próximo año vamos a utilizar los formatos Kali, casa. El próximo año, el próximo 12 de marzo del año 2025, vamos a iniciar con el año 13 casa. Y con ese año culminamos un atado de 52 años, un ciclo, una ancianidad. De ahí iniciamos una nueva etapa con el año Setoch. Es muy hermoso todo esto. Muy bien. Hermanitos, pues sean todos bienvenidos. Creo que ya estamos la mayoría. El día de hoy vamos a trabajar con Quetzalcoatl, la lagartija, ¿verdad? La lagartija. Hoy estamos a un día, a un tonali. Hoy vamos a vibrar con la energía de la lagartija. ¿Qué quiere decir en náhuatl? Cuetztic. De hecho, la palabra completa es Cuetztic. ¿Qué es Cuetztic? Como algo corrioso, algo resistente, por mucho que lo queramos reventar, no va a poder cortarse este mecatl, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos ejemplificarlo como ese mecatito de fibra de maguey. Por mucho que lo queramos eliminarlo, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque es una verdad absoluta, porque es una verdad comprobada. Y esa verdad nos convierte en huevo escoyote. Aquí está el huevo escoyote. El coyotito anciano, pero también es el coyotito sabio. De nosotros depende que nosotros nos convertamos en un huevo escoyote o en un simple coyotito anciano o en un coyotito sabio, sin importar la edad, ¿eh? Ahí sí. A veces podemos tener una edad, quizá inclusive, hermanitos, hay gente, hay muchachos, hay muy jóvenes, inclusive niños, ¿eh? Niños, son muy sabios. Tienen mucho conocimiento porque nacen con ese poder, esa cualidad. Pero ¿saben? ¿Quién? ¿Quién les bloquea todo eso? ¿Saben quién? ¿Quién le bloquea toda esa gran creatividad, ese gran conocimiento? La religión, la escuela, la educación formal, el sistema en que vivimos. Nosotros todos nacemos con un gran poder, una cualidad, pero ¿qué hacen? Nos empiezan a programar. No, no laves los trastes, eso es para mujeres. Tú no, mijito, tú eres hombre, tú agarra tu machetito, vámonos. No, mijita, tú eres mujercita, tú no puedes hacer trabajo de hombre, tú no puedes llegar a ser presidenta de la República. Tú, tú como mujer no puedes ser ingeniera. ¿Cómo crees? Eres mujer, tu trabajo es en la cocina. ¿Qué le estamos haciendo? Estamos programando, le estamos bloqueando. La religión, ahí vamos corriendo, ya lo vamos a bautizar, mi niño, ya encontré el padrino. En la Biblia dice que hay padrino. En la Biblia que habla de compadre, ¿no? De bautizo, de boda, de primera comunión. No viene. Es el negocio. Entonces, nacemos con un gran poder, pero nos van bloqueando, nos van bloqueando. Imagínense, 25 años metido en cuatro paredes, estudiando historia extranjera, que los de Mesopotamia, que los egipcios, que los griegos, que los romanos, esos sí son grandes guerreros. ¿Y por qué no nos hablan de nuestros grandes guerreros?
de nuestro gran Anáhuac? ¿Por qué no nos hablan, ¿Cuál verdad? es el precio del Y chiste? todos, ¿Cuál es el precio? ¿por qué no nos hablan de la gente valiente que sigue resistiendo y sigue defendiendo nuestra cultura? ¿Por qué nada más hablan de Zapata y por qué no hablan los campesinos que ayudaron a Zapata, que fueron carne de cañón? ¿Por qué? Que no les conviene, porque nos están programando para eso, que siempre va a haber grandes líderes. Nosotros no podemos llegar a ser esos grandes líderes. Por eso, hermanito, ahora, a esta edad en la que estamos nosotros, vamos a hacer esta reflexión. Vamos a hacer la reflexión de cómo vamos a educar a nuestros nietos, a nuestros hijitos. Sí, sí, claro, tienen el libre albedrío, ¿no? Pues yo no quiero hablar náhuatl, pero pues no, es que es necesario. Es importante que aprendas, ¿no? Sí. Dice, Huextic, es algo resistente, es sabiduría. Es como la miel, que les decía yo, la miel no se pudre, al igual que la sabiduría pura, limpia, jamás se va a pudrir. ¿Sí? Los cuentos, los que le llamamos huehue, toli. ¿Se acuerdan del cuentito del gusanito valiente? Es un cuentito muy hermoso, que todos nosotros en algún momento fuimos ese gusanito que, oye, yo me quiero convertir en una mariposa. Sí, cállate, ya, no digas nada, eso no es posible. Y nos han dicho que no vamos a poder hacer grandes cosas. Pero cuando les demostramos, wow, sí, tú pudiste, perdóname que te dije, ¿no? Entonces todos esos cuentitos son esta cuerdita que está aquí de Cuetsti, algo que va a ser inmortal, porque se va transmitiendo de generación en generación. Desafortunadamente, en la actualidad, ya no, ya no hacen un círculo, una fogatita, y llega el abuelo. En aquellos tiempos, mijitos, me contó este cuento, mi papá o mi abuelito, escuchen, y empieza a contar el cuento y todos atentos, a lo mejor en estos días nosotros lo hacíamos en la fogatita y estamos ahí escuchando, atentos. Ahora, ahora la mayoría de los niños están duros en el celular jugando, hasta se tuercen y mijito, vente, vamos a comer, no tengo tiempo, mamá, no. Aquí la mamá, aquí el niño está con el celular, la mamá le está metiendo la comida en la... Sí, qué lástima, qué tristeza, ¿no? Se va perdiendo esto. Por eso es que es necesario escribirlo. La hermanita Guadalupe, pues que ya ahorita está en otro curso, nos ayudó a escribir esos cuentos con otra hermanita, la verdad no me acuerdo, pero la hermanita Regina también nos ayudó a escribirlo. Son unos cuentitos que los contábamos en el grupo. Es algo muy hermoso, hermanito, que ese conocimiento debe de persistir. Palin, ¿qué es Palin? Empoderado, iluminado y nuevamente empoderado como ese empoderamiento espiritual, pero también el empoderamiento físico, resistente, ¿no? Cuando nosotros practicamos algún deporte, ¿no? O a lo mejor la caminata, nos volvemos muy resistentes. Vamos y subimos, ya no lo sentimos, pero si es nuestra primera vez, subimos la montañita, nos cuesta. Esto aplica lo mismo. Si nosotros no ejercitamos la reflexión, la creatividad, el alimentarnos de esas energías como los hemos practicado y que son muchos ejercicios, ¿eh? Muchos ejercicios. Esos ejercicios nos van a servir ¿para qué? Para convertirnos en este huevo escoyote. Este huevo escoyote, el coyote anciano, el coyote sabio, ¿sí? Huevo escoyote. ¿Y dónde está el empoderado? Aquí está, miren. Está bien,
empoderado, está en ese color rojo, con esa fuerza de voluntad inquebrantable, es que lo voy a lograr, ¿sí? Es eso de Pali. Ah, se refiere a que nada ni nadie me va a doblegar. ¿Por qué? Porque el rumbo de la lagartija es el rumbo de la fuerza de voluntad, es el rumbo sur, pertenece al rumbo sur, ¿sí? Entonces, ahí está Huitzilopochtli, el colibrí zurdo que nos está diciendo, vamos, tenemos que hacer las cosas. Y bien, Huehuescoyotl tiene dos significados. La palabra huehue es anciano, viejito, pero también la palabra huehue es sabio. Ahora, cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos, los 22 aquí reunidos, vamos a decidir en qué queremos convertirnos. En un simple anciano con muchas canas, que vamos con nuestro bastoncito y nada más. O trabajar para convertirnos en un huehue, en un sabio. Nosotros ya iniciamos. Ahorita, hasta este día que estamos estudiando, ya no somos los mismos. Ya entendemos que son cuán poderosos somos con nuestro tonal, con nuestra energía. Y todo eso nos lleva al camino de la sabiduría. Va a haber un momento, una oportunidad de compartir la palabra con nuestros nietecitos, compartirle algún cuentito, una anécdota que les sirva para precisamente empoderar, para que recuerde cuán poderoso es. Por eso el tonal Powali es para la vida, el Cao Powali, la cuenta del tiempo, es para la vida, para vivir en armonía. Fertilizar la vida con espiritualidad y sabiduría. ¿Qué es espiritualidad? Conocerme a mí mismo, en qué soy bueno y en qué no soy tan bueno, quiénes son mis guardianes, qué debo de hacer para obtener más sabiduría, qué debo de hacer en un momento determinado en mi vida. ¿Cómo puedo yo alimentarme de la energía natural y no necesitar mucho de la medicina de la farmacéutica, de la herbolaria, ¿no? Los hermanitos nos han compartido en el grupo recetas de herbolaria. Y qué bueno, hay que usarlo, ¿ah? Hay que sanarnos. Ahorita que estuvimos un poquito medios enfermitos, decía el doctor, tus plaquetas están hasta abajo. Híjole, ¿y qué debo de hacer? Pues mucho reposo. No, le digo, pues si no soy vino, doctor, ¿cómo cree? Yo no soy de reposo, yo soy de acción, de actividad. Bueno, dice, pues si quieres vivir, porque no, el dengue, pues no hay una medicina, solamente paracetamol para que controle el dolor. No, le digo, paracetamol no. ¿Y qué opción me da? No sé, pues el muicle, el agua de coco, todo eso, utilízalo. Pues eso es lo que estuvimos. Y en sí, que yo me acuesta y no, hacer esto, vamos a hacer lo otro despacio, con calma, pero lo tenemos que hacer. Entonces, es esa parte, hermanito, de vivir en ese espiritual conociéndome. No, pues yo soy poderoso, yo soy un ocelote y un ocelote no se va a dejar vencer. Empezamos a programar. Tengo a mi colibrí, mi fuerza de voluntad. Vamos, tú puedes. Enfermedad es enfermedad. Tienes a Panquetzalisli, yo soy de la veintena de Panquetzalisli. Tienes a Huitzilopochtli, vamos, dile a Huitzilopochtli que te dé la fuerza, que tienes que salir adelante. Tienes que levantar tu bandera. Dile a la serpiente que se quite esa piel que está de enfermizo. Mi nahual es el cobar. Mi señora de la noche, Chalchihuitlicue.
Mi señor del día es Xiuhtecuhtli, de vivir en armonía. Quetzalhuitzitzili, nuevamente el colibrí, en mi volátil. Tengo a Tlahuizcalpantecutli, tengo mi estrella. ¿Qué más puedo pedir? ¿No? ¿Por qué les digo esto? Porque necesitamos saber nuestro tonal y con ellos trabajar. Vamos, ayúdenme. Soy del rumbo de Mictlampa, le digo a Mictlantecutli, todavía no me llames, tengo cosas que hacer, ¿no? Pero bueno, entonces esa parte, hermanitos, es la espiritualidad, sabiduría. Vamos a adquirir sabiduría a través de estos ejercicios que vamos haciendo, que por cierto, ayer fueron muchos ejercicios, 4 ejercicios. También el de Yeyekat, recuerden, el de la concentración, de poner en blanco esta mente, enfocarnos este movimiento de los deditos frente al sol. ¿Se acuerdan que yo les decía? El de la cuerdita, conectarnos con nuestro ombliguito, con lo que nos pasó en nuestra niñez. ¿Es bueno eso? Sí. Y eso nos trae sabiduría. ¿Ah? Y bueno, dice, en este caso es momento, en este caso, hoy es un buen momento, es un momento propicio para fertilizarnos, para tener ese conocimiento. Hasta este momento, tal vez algunos de ustedes ya han hecho los ejercicios, ¿no? Ya tendrán los ejercicios hechos. Unos 2, 3, claro, yo les decía, no es posible hacerlos todos, pero unos 2 o 3. Es del día yo tomo mi energía del solecito, del aire, de la tierra. Lo voy practicando poco a poquito, ¿sí? No les mando muchos videos de todo lo que hago, porque pues digo, no los voy a saturar con mucha información y tampoco que no lo sientan como una presión, que órale lo tienen que hacer. No, de ninguna manera, ¿no? Y bien, hablamos de fertilizar, hermanitos, de fertilizar, o sea, de introducir una semillita en nuestra mente, en nuestro corazón, sembrar una semillita en nuestra espiritualidad y en nuestras emociones, ¿sí? Para nuestros abuelos no tenían esa palabra de fertilizar, de conectar. Por eso ellos lo dibujaron así, de esta manera, ¿no? Este es el coyote anciano. Tiene su miembro viril, ¿no? En la punta de color rojo. Nos habla de fertilizar, de sembrar cuando el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales, lo que hace es penetrar a la mujer para dejar una semillita que sea la esperma y la semillita de la mujer que es el óvulo que se une y nace un nuevo ser vivo. Lo mismo pasa con la tierra, con la lluvia y el sol y el aire. La lluvia es como ese semen que llega y penetra la tierra es la madre tierra, y moja esa semillita y lo hace brotar. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Eh, es un sentido metafórico. Nos dice, yo, ustedes, que ya son sabios, que son huehue, van a fertilizar, van a penetrar en la mente de los demás para sembrar una semillita. ¿Cuál sería la semillita? Las semillitas son los ejercicios que hemos visto con Zipacli, con Yeyekat, con Kahli y ahorita con Cuespalin, que vamos a ver también algunos ejercicios. Eso ya lo pusimos, la semillita acá. Ah, es que tienen que hacer con la cuerdita y conectarse en posición fetal. Nos habla esa parte de un renacer, de un renacimiento. Ah, es que tienen que activar
activar su concentración para ver, concentrarse y empoderar la comunicación telepática. Bueno, esos son semillitas. Tienen que generar la energía y... esa es una semillita. Tienen que ver a qué hora es más propicio para hacer un ejercicio. Es una semillita. No, pues tienen que agradecer al abuelo Tonatiuh, al abuelo Aire, al agua. Esa es una semillita. Está penetrando aquí. Agradezcan, sean felices. Es una semillita. Conócete tú mismo. Es una semillita que va a penetrar en nuestro ser. Y justo es lo que nos está mostrando, hermanitos, en esta imagen del huevo escoyo, ¿no? Que este personaje está esperando ser fertilizado, ¿sí? Que todos debemos de tener esa fuerza de voluntad. Recuerden el color rojo, la fuerza de voluntad de Shimoyek Machti. ¿Qué es Shimoyek Machti? Aprende por ti mismo. Debes de tener la predisposición de aprender. Ten la fuerza de voluntad, ten la fuerza y la humildad de decir, está bien, voy a aprender de eso que tú me enseñas. Yo también ya sé un poquito de lo que tú me vas a enseñar, pero dime, enséñame, fertiliza mi mente, mis pensamientos, mi conocimiento, hazlo, ¿no? Y por eso este personaje, si ustedes se dan cuenta, chequen su cabello, ¿no? Bien parado. Recuerden que este cabello es como una antenita por donde nosotros percibimos toda la información. Nos habla de eso. ¿Y cómo haremos nosotros, hermanitos, para convertirnos en un coyote sabio, astuto, impecable, audaz? Inclusive el coyotito tiene la posibilidad de hipnotizar. Sí, se dice, los que me han regalado, me han vendido a veces unas patitas de coyote, porque los coyotitos se comen los chivos. Los que tienen chivos, pues los cuidan. A veces llegan los coyotitos y se llevan los chivitos pequeñitos, ¿no? Entonces, dicen ellos, los que los cazan, los coyotes, no puedes atacar un coyote de frente, dispararlo, porque si se te pone enfrente, no acciona el gatillo del arma, no acciona. Tiene un poder que tiene ahí. Es una piedrita, le llamamos, se va generando como un tumor de tanto activar esa parte de la hipnosis del coyotito, aquí en la frente. Dentro de su cráneo está una piedrita. Se forma esa piedrita de tanto utilizar esa cualidad, ¿no? Entonces, este coyotito hipnotiza. Inclusive si te agarra el coyotito de frente, sientes tu cabello bien erizado o como espantado. ¿Por qué? Porque tiene una energía, un aura, un tonal chimali bien poderoso. Es medicina. Todo su cuerpo del coyotito, si lo trabajas, te da mucho poder, te da mucha cualidad. Ahora, para convertirnos, les decía yo, en un coyote sabio, tenemos que aprender a vivir en armonía, tenemos que aprender este es un quetzal, que ven ustedes aquí, es un quetzal, no es un águila, es un quetzal. Y si ustedes se dan cuenta, el quetzal sale de su boca, baja la energía y entra en la boca del coyotito, ¿no? Para que nosotros podamos ser sabios, necesitamos
alimentarnos de esa sabiduría que es la espiritualidad, de esa energía armoniosa. Recuerden que el Quetzal representa la parte espiritual, la parte intangible, la parte hermosa, el conocimiento más elevado que nosotros podemos aprender. ¿Y cuál sería ese conocimiento tan hermoso que podemos aprender? Primero, conocernos. ¿Quién soy? Amarme tal y como soy. No, es que estoy chaparrito, estoy barrigoncito. No, no, no. Si te tienes que querer a ti mismo, no, pues yo quisiera ser de tez blanca. No, no. Así como estás, acéptate, ámate, reconócete que eres un ser sagrado y capaz de crear proyectos, crear y creer cosas importantes, ¿no? Aprender de ese quetzal, pero no tan solo del quetzal, también aprender de la serpiente que es sabia. Chequen, ¿no? Y la serpiente no está saliendo, está entrando en su boca de este huevo escollo, ¿verdad? Entonces, metafóricamente nos está diciendo que para que nosotros nos convirtamos en un huevo escollo, necesitamos alimentarnos, acuérdense, el sustento, alimentarnos de la espiritualidad, alimentarnos de esas emociones hermosas, de esa cualidad, ¿verdad? Tan importante, donde nosotros tenemos que imponer nuestras propias necesidades de aprendizaje, de lo hermoso, que podemos aprender de lo malo, claro que sí, está en forma dual. La serpiente nos habla de alimentarnos de lo que nos da la madre tierra, porque acuerden, Huatlicue, la de la falda de serpiente, ¿no? Alimentarnos de lo limpio, de lo puro, inclusive si es posible, trabajar nuestra autosustentabilidad, ¿verdad? De conseguir nuestro propio alimento, de producir nuestro propio alimento. Ojo, pero que ese alimento no lo atiborremos nuestro cuerpo. Híjole, pues es que y sucede en estos días, sucede de que, pues sí, me dieron mi aguinaldo, me dieron mis ahorros, ahora sí, compro esto, compro el otro, compro esto. Y empiezo a comer mi cuerpo, ya no necesita esa comida, pero como mi cuerpo no manda, mando yo, come, come. Mi cuerpo ya no necesita ese alimento. Nos han dicho, bebe mucha agua, ajá, para que te compre agua, ¿no? La manteca de cerdo no lo comas porque es súper perjudicial. ¿Y dónde qué es lo mejor? La manteca de cerdo es un conservador también. Matas un puerquito, fríes la carne, lo metes en la manteca y no se echa a perder. El día que quieras comer, sacas. Sin necesidad de refrigeración, ¿eh? Sin necesidad de refrigerar, la carne no se echa a perder. Esa es la autosustentabilidad. Bueno, entonces es este conocimiento para convertirnos en un huehue coyote. Y en su tocadito, chequen ustedes, miren, aquí tiene un ave, aquí tiene plumitas de águila. Nos habla de una dualidad, chequen una dualidad muy hermosa. Tiene plumitas de águila, nos habla de un conocimiento elevado, nos habla de que este conocimiento sea lo mejor que podamos encontrar. Actuemos también con rapidez como este, como esta águila. En su collarcito, si ustedes pueden ver, tiene una flechita, chequen, ¿no? Tiene a su flechita de jade, ¿sí? Pero ¿por qué está señalando hacia abajo? Bueno, porque nos habla de la humildad, nos habla de conectarnos con la Madre Tierra, que es muy sabia,
Nos habla también, es dentro de su collar, miren, tiene estos dos, la parte interna, la energía interna, tiene las plumitas, aquí también, todo está en forma dual, miren, aquí tiene plumitas, aquí tiene plumitas. Como es arriba, es abajo. En su Chimaltonali, en su aura, miren, tiene el color azul, el de fluir. Tiene el color amarillo, la energía interna, la sabiduría. El color rojo, bien empoderado, la fuerza de voluntad, con estas puntitas de color azul también. Nos dice que siempre vamos a estar trabajando con la fuerza de voluntad, pero de esa pureza, de esa ciclicidad que nosotros debemos de aprender. Y aquí tiene su volátil, ¿no? Tiene un volátil del Huehuescoyotl. Recuerden que todos los tonaltín tienen un volátil, ¿verdad? Y aquí tenemos, por ejemplo, estos dos flores, son flores, ¿no? Con una plumita de águila. Nos habla de esa dualidad. Y bueno, ¿qué les puedo decir del personaje que está aquí? Miren, está muy atento con el conocimiento, ¿no? Con el de saber escuchar. Y Huehuecoyotl le presenta ante él uno, dos, tres, cuatro. Cuatro círculos. ¿Les dice algo? Cuatro círculos. ¿Mm? Estos cuatro círculos también representan los cuatro rumbos cósmicos. Nos dice Huehuecoyotl, ¿quieres ser Huehue? ¿Quieres ser sabio? En Tlahuiztlampa encuentras la sabiduría, la luz que te va a ayudar a entenderte y a entender el mundo, entender el universo, entender a los que te rodean. Mixlampa es un rumbo de la reflexión que te recuerda tus linajes, pero te recuerda también la transmutación, el cambio que puedes hacer. El Cihuatlampa, el rumbo poniente, donde se pone el sol, donde se oculta el sol. Pues habla pues, de la energía femenina, la energía de la intuición, la percepción. Aquí está este círculo, nos habla de la fuerza de voluntad, el rumbo cósmico del sur. ¿Eh? Y todo eso debe de estar, debemos de florecer con fuerza de voluntad. ¿Y quién lo va a trabajar? Cada uno de nosotros. Empoderándonos, miren así como este círculo, nos habla de la ciclicidad. El trabajo, dice, es cíclico en estos en estos cuatro rumbos. El trabajo es cíclico, donde nosotros podemos empoderarnos a través de esta ciclicidad. Ay, pero ¿por qué tiene dos puntitos aquí? Estos, como sonajitas. Bueno, nos habla de la armonía, nos habla de la dualidad, ¿sí? Y la posición que tiene la lagartija, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no lo dibujaron, no lo pusieron acostadito? Ah, nos habla de lo que les decía en una clase. El color rojo y el color amarillo, ¿quiénes representan? El sol, todo lo que está en el universo. El color azul y amarillo representa la fluidez que hay en la tierra, que es el agua. La misma tierra también. Entonces, la lagartija en su posición en que está, quiere decir que la lagartija, por eso lo pintan de la mitad de un color, la mitad de otro color, nos habla de la conexión entre el universo y la tierra. Por eso la lagartija dobla sus manitas. Creemos que pues, lo hace nada más porque sí, ¿no? De acuerdo a la visión de los abuelitos, dice que está mandando información, está bajando información. Es un medio de, es una cajita. Nos habla de que nosotros, para convertirnos en sabios, va a haber momentos que hay que darle permiso que entren las energías del universo en esta cajita.
en este cuerpo, en esta mente, en este corazón. Tal vez les haya pasado a ustedes, pero a mí sí me ha pasado de que, y yo lo he intencionado, hermanito. Hace 10 años, la primera vez que me dijeron, queremos que des una conferencia. Yo, conferencia, híjole. Me encanta lo que hago, pero una conferencia en público y en presencial, en vivo. ¿Sí tienes tus presentaciones? Claro que sí lo tengo. Y me acuerdo muy bien. Era la temática del tonal machillo, el que le llamamos calendario azteca. Mal llamado, pues. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y en ese momento dije, bueno, tranquilo. Mis grandes abuelos, las energías que están aquí, denme la oportunidad de presentar la sabiduría que ustedes representan. Yo aquí estoy, listo. Úsenme. Yo soy el medio de que ustedes podamos presentar esta sabiduría. Y empiezo a explicar, hermanitos, ¿no? Empecé a fluir, a fluir. Y al terminar, pues todos estaban, ¿no? Calladitos. Digo, sí, ya la regué. Digo, bueno, dígame algo, pues. No, dices que nos sorprendió. ¿Cómo lo explicó usted? Sí, nos los han explicado, pero como con palabras muy académicas. Pero usted lo hizo de una forma muy coloquial, muy sencillo y muy comprensible. Y por eso dijimos, wow, qué información tan valiosa está en ese monolito que nada más lo vemos. Sí, es calendario azteca. Sí, sí, es calendario. Con todo lo que nos acabas de explicar, nos das, nos das un panorama diferente, una visión diferente. Lo que nos estás diciendo hace que amemos a nuestras raíces, porque ha habido antropólogos que hemos escuchado esa charla, lo que han dicho es que hacían sacrificios y en vez de amar ese conocimiento que está ahí, nos da miedo o nos da repugnancia. Híjole, no, pues cuánta maldad de esta gente. Sacrificaban y ahí decía qué día van a matar a niños, a jóvenes. Y con lo que nos acabas de decir, tiene mucha, mucha coincidencia con la vida actual. Digo, pues sí, ellos lo cuentan como ganadores, pues nosotros somos los malos, pero no toman en cuenta lo que los que vencieron, o lo que dice León Portilla, la visión de los vencidos. Dice, pues sí, tiene razón. No sé de dónde saqué tanta información, pero lo hice. Y esto, por esto que les muestro acá. Ustedes pídanme. Voy a hacer una presentación, voy a hacer una ceremonia. ¿Qué voy a hacer? Tranquilos, concéntrense y díganle a las energías, a sus guardianes de su zona, que yo quiero información. Ayúdenme. Y recuerden que somos seres sagrados y empezar a explicar. Y yo así le hice. Por eso nos habla de la lagartija, que vamos a bajar información. Inclusive uno de los ejercicios que yo les propongo, al momento de elevar, hay que mandar nuestra petición. Hay que bajamos, mandamos nuestra petición a la tierra para que nos llegue esa sabiduría de allá arriba y de la tierra. ¿Pero qué? He ahí. ¿Qué es lo que yo quiero del universo? En mi caso, de este estrellita Tlahuizcalpantecutli, la estrellita Venus, que dicen, es el planeta Venus, Hueyitlali, la estrella grande, yo le pido, deme un poquitito de su luz, de su conocimiento, ¿no?
Y por eso les decía a las 5 de la mañana, pues lo disfruto observándolo, pidiendo, dándole una plegaria, ¿sí? Entonces todo eso, estoy pidiendo esa sabiduría de allá arriba. Pero ¿cómo yo lo voy a bajar a la tierra? Bueno, lo que yo aprendo de él, yo ya les comparto a ustedes. Y yo estoy siendo el medio de que llega la información, un puente entre la energía del universo, la energía de la tierra y de aquí. Yo te ofrendo de aquí, mira, flores, copal, recíbelo, mi gran señor Mishpoa, ¿no? Podemos hacerla de esa manera, porque somos el vehículo para conectarnos, ¿sí? Bueno, la trecena de Cuespali, justo esto, chequen ustedes, la trecena de Cuespali, aquí está, miren, Cuespali, él es la lagartija, uno lagartija. ¿Quién sería su regente? ¿Alguien me podría decir quién es el que está aquí? No es Cricri, ¿eh? ¿Quién es el que está aquí? ¿Quién sería? No, este es Chupetote. Tlaxcatlipoca. Tezcatlipoca. Ajá. Ujú. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vieron que en su característica que es Tezcatlipoca? Color La negro. bandita negra. La bandita negra que tiene acá, ¿qué más? Y tu piecito mutilado. Ándale, su piecito mutilado, sí, claro. ¿Es eso? ¿No? Pues una de las identidades. Y Quetzalcóatl, recuerden, ese es su caracolito, siempre carga, ¿no? Este, Centeo, sus mazorquitas. Eso es Centeo, el Chalchivitlicue, el agua. Y su nariguera, ¿no? Entonces eso es lo que debemos de ir aprendiendo en la lectura. Entonces en esta trecena nos habla de sumergirnos hacia adentro, hacia nuestro Tezcatlipoca, hacia ese espejo. Por eso les decía hace ratito, hacer esa conciencia, qué tanto nosotros tenemos presente, qué tanto podemos hacer, ¿sí? Y si se dan cuenta, ustedes en su mano derecha tiene, tiene un pequeño punzón de maguey. Cheque, ¿no? Acuérdense que es la disciplina. Y en la mano izquierda pudiéramos decir que tiene 3 flechas, recuerde. Y están apuntando hacia arriba, ¿eh? No están apuntando hacia abajo las flechitas. Nos dice que lo que yo les decía, como lagartija, envío esa información, esa petición, mi objetivo. Quiero esa iluminación, ayúdame del entendimiento. Tata Tonatiu, mi gran señor Tonatiu, sí. Te envío aquí mi energía, ¿no? Tiene un chimal y un escudo. Este conocimiento que yo mando, que yo recibo, porque es recíproco, va a ser con lo que yo me defienda, ¿eh? Y si se dan cuenta, un piecito, el piecito, en este caso izquierdo, está pisando la tierra, pero el otro está casi volando, ¿no? El tepeyolotli. Acuérdense, el tepeyolotli, este es un tepeyolotli, es una montaña, tiene 2 ojitos. Apenas ayer lo vimos, tepeyolotli. ¿Dónde está nuestro tepeyolotli? Es este es nuestra montaña, nuestro cuerpo. Entonces, Tezcatlipoca nos está diciendo, haz conciencia, haz esa introspección, esa evaluación, sumérgete en ti mismo. ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué objetivos tienes que lanzar hacia el cielo? ¿Qué quieres lograr? Porque sin objetivo no podemos, no podemos tener, no podemos saber qué es lo que quiere. Es como aquel que les decía yo, no, mi gran Señor, mi Dios, está hincado en la iglesia casi todos los días, ayúdame a sacar la lotería. Y le dice Diosito, ya cansado de que siempre lo tiene ahí, oye, hijo mío, por lo menos cómprate
el cachito de lotería para que yo te ayude en algo, lo quieres todo. Entonces, Tezcatlipoca nos dice también eso. Lanza la flecha, ¿qué quieres lograr? Hacia el cielo, lo más elevado. No pidas migajas, pide algo grande, pero trabájalo, intenciónalo desde dentro de ti, desde tu ser interno, desde cómo lo vas a lograr. Y en esta montanita, si se dan cuenta, tiene, miren, estas cuentitas hermosas. Dice que en nuestro cuerpo tenemos ese gran poder de fluir, de la disciplina. Tezcatlipoca, chequen, muestra sus dientitos. Hazlo, dice, con esa positividad, con esa seguridad de que lo vas a lograr. Y nos mira con esos ojos como de reto. ¿Te atreves a hacerlo? En su tocado, chequen, tiene estos hilitos. Siempre lo hemos encontrado en nuestra madrecita Tlazolteotl. ¿Se acuerdan? Estos como ataditos de hilo. Dice, teje. Es la de tejer. Teje esos lazos. Teje esas redes para que llegue tu sustento en la espiritualidad, en tu reflexión, en tu interioridad. ¿Cómo? Bueno, teje lazos con Tlahuizcalpantecutli, con la luna, y ya hablamos de esos ejercicios, con la tierra, teje con lazos con Tepeyolotli, con el aire, con el agua. ¿Se acuerdan que decíamos que vamos a alimentarnos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos tejiendo lazos. Dentro de lo que carga en su espalda, tiene la medicina. Nos dice que es todo esto que nosotros hacemos es medicina, tomar conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y lo que ven ustedes aquí es una pequeña olla. Esta es la parte de la fertilidad de la mujer. La parte representa la parte sexual, representa la parte de la fertilidad. ¿Y por qué está tapado? Y aquí tiene 4 flores con ocre. Y tiene 2 banderas, 2 pantli blancos. Tiene una base. Nos habla del ayuno. El ayuno, cuando nosotros nos apasionemos por ese ayuno, que en náhuatl es Netzahualistli, ese ayuno de el ayuno sexual, el ayuno de sueño, el ayuno de la fertilidad, el ayuno, ¿no? No con esto quiere decir así como me dijeron que es ayuno, nada más no voy a comer. No, es de manera general. El ayuno de no juzgar. El ayuno de no comer lo que nuestro cuerpo no necesita. ¿Mm? Comer justo lo necesario. El ayuno de no atiborrar de no almacenar mucha información que no nos es útil. Y todo esto, el apasionarnos por este ayuno intermitente a veces, por este ayuno, porque el ayuno es disciplina, hermano. El ayuno es poner nuestra fuerza de voluntad para lograr las cosas. Por eso este personaje que lo avienta, Ixlaculiuhqui, hace reverencia a este ayuno, ¿sí? Porque el ayuno es una de las formas de fortalecer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones. Si yo estoy acostumbrado siempre a estar consumiendo, alimentando el odio, híjole, mi jefe, ojalá se muera porque no me va a dar mucho de mi aguinaldo. Siempre me está regañando.
Si no ayunas de ese odio, te va a hacer daño. Si no ayunas de siempre estar juzgando, mira, dice que viene a trabajar. Mira esto, mira el otro, mira esto. Siempre estoy juzgando. No, es que lo que estás haciendo no está bien. El único que está bien soy yo. Calla. El día está bien soleado. No debí de venir a trabajar porque está haciendo mucho calor. Nubes, por favor, pónganse para que el sol. No, es ese ayuno, nos habla de ese ayuno. Esa pasión que nosotros demos y así poder florecer. Ujú. Y así como este personaje, dar ese respeto, dar ese honor hacia ese logro que queremos tener, ¿sí? Hacia aterrizar el ayuno interno, porque el ayuno de alimento también es, es una disciplina, hermanitos. Nuestra mente es tan poderosa que puede controlar todos nuestros órganos. Pero ¿qué tal? Nada más un titito ya está chillando nuestra tripita, ya queremos comer. Y si nuestra mente les dice, con estas semillitas, te calmas. Con estas semillitas, tú te puedes fortalecer. Y en la mayoría de las culturas, el ayuno es básico. A veces no necesitamos plantitas de poder. Con el ayuno podemos conectarnos con nuestra visión. Para los que han estado en la danza de sol, la danza de luna, saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? La de ayunar, de no comer ni agua, nada. 4 días, 4 días. ¿De que se puede? Claro que se puede. En la intemperie, en el sol y todo eso. Sí, va a haber momentos que, híjole, vas a ver hasta visiones quizá, pero es una disciplina. Está aquí y está aquí. La fuerza de voluntad. Pero aquí nos habla un ayuno en todos los ámbitos, hermanitos. ¿Sí? Y bueno, si se dan cuenta, es uno de los molcajit, de los molcajetitos, totalmente diferente. Cheque. Este sustento está boca abajo, no está hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Nos habla de buscar el sustento hacia adentro, no hacia afuera, hacia adentro, hacia este cuerpo. Si mi cuerpo, si mis células no encuentran alimento, comen las células que ya están viejitas, cancerógenas, que tienen cáncer, que nos pueden causar cáncer. El ayuno también nos purifica, ¿eh? El ayuno de juzgar, el ayuno de siempre decir, no, yo siempre tengo la razón, ¿eh? Tú no tienes razón. Ayuna, déjalo. Al empezar a ayunar de que no voy a juzgar, estoy fortaleciendo mi quetzalcóatl, mi empatía, mi servicio, mi conciencia de que no siempre voy a tener la razón. Va a haber momentos que, bueno, hay que darle la oportunidad al otro también, ¿no? Este sustento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se acuerdan cuál es el octavo rumbo? El Es nuestra Nahual. parte. El Nahual, la Socamate Nognitzin. Y es fortalecer nuestro Nahual. ¿Y dónde está nuestro Nahual? Dentro de nosotros. Es nuestro Tezcatlipoca. Es nuestro verdadero yo, es nuestro espejo. ¿Sí? Pero para que encontremos eso, por eso nos dice aquí, pues practica el ayuno. Los que han hecho este ayuno me entenderán mejor de lo que yo les hablo, ya que hay cosas
Y aquí hay información, ¿cómo les puedo decir, hermanitos? Que es difícil de explicarlo con palabras. Inclusive, cuando hacemos ayuno de sueño, y estamos enfocados, estamos intencionando a que nuestro cuerpo no necesita alimento, es muy hermoso. Despiertas como si nada, tranquilo, y sigues trabajando. ¿Eh? Desde el martes, miércoles, hoy jueves, mañana viernes van a ser 4 días. Ahí tenemos el ayuno. Dice su servidor. Sí, una tortillita dorada, una cucharadita de miel, un tecito. Claro que no es un ayuno sin comida, no. Lo poquitito. Y que me sienta así débil, no, tranquilo. ¿Por qué? Porque está aquí y está acá, ¿no? Entonces todo eso es importantísimo de lo que nos está diciendo aquí. Busca el sustento, está dentro de ti. Pero debes de tener esa humildad de decir, bueno, mm, quizá no tengo mucha sabiduría, pero lo poquitito que tengo lo voy a poner en práctica. Y todo esto, hermanitos, nos lleva a otro regente. Son dos regentes, Ixtlaculiuqui. Si yo practico el ayuno, empodero y disciplino mi cuerpo, mi visión, mis oídos, disciplino todo, voy a alcanzar, oiga, voy a alcanzar el poder de poder ver, válgame la redundancia, sin estos ojos físicos. Voy a ver con el corazón. ¿Y cómo voy a ver con el corazón si no tiene ojos mi corazón? Ah, conectas esto con esto. ¿Cómo? Yo veo una persona, me viene sonriendo, ¿no? Hermanito, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, hermanito. ¿Qué estoy? ¿Qué tengo que, con qué ojos lo voy a ver? Con ojos de corazón. ¿Me está mintiendo? Lo hace esto solo porque necesita algo, porque lo suele suceder, ¿no? Dice, no, pues ya llegué, mira, hermanito, ¿cómo estás? Pues vengo porque quiero que me prestes dinero. Ah, ya encontré por qué me veniste a visitar, ¿no? Pero, y bueno, pues qué, dígame cuál es el motivo de tu visita. No, nomás te quería pasar a saludar, me acordé de ti. Empieza a tener memoria en nuestro corazón, nuestras emociones. Es ver sin los ojos como nos lo muestra aquí, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La parte nahuálica. La parte que no se ve, pero se siente. Pero eso también es la obsidiana curva, lo que lastima. ¿Por qué lastima, hermanitos? Empoderar este Ixtlaculiuhqui que no tiene ojos. Lastima porque, justo lo que les decía hace ratito, cuando desarrollamos esta cualidad de ver sin los ojos, duele que la gente a veces te busca solo cuando necesita. Y eso duele. O no te busca cuando no necesita nada, no, ni te saludan. Pero cuando necesitan, ahí vienen de la sonrisa, de oreja a oreja, decimos, ¿no? Eso duele, lastima. Por eso nos dice aquí, miren, nos pone estos dos ojos, Ixtlaculiuhqui, no lo pone aquí, miren, se supone que este es su rostro, hermanitos, y pone los ojos acá en la parte de arriba, en el Ixcuamecas. Si ustedes lo ubican, es Ixcuamecas la que tiene sus ojitos. ¿Qué nos está diciendo?
Ve con la mente, comunícate con la mente. Y que también representa es el frío de en estos días de diciembre, en esos de la veintena de Panquetzalistli. Corta, ese frío corta, lastima. Claro que corta y lastima. Reconocerte a ti mismo, o sea, ver hacia adentro, no ver hacia afuera, como nos lo está diciendo aquí la ofrenda. Ve hacia adentro. Claro que te va a lastimar decir, híjole, cuánto tiempo he perdido que yo quise aprender, cuánto tiempo perdidos, no saludar a mi mamá, a mi papá, solo por el orgullo de que algún día, en algún momento, en alguna etapa de mi vida, pues mi papá, mi mamá me quisieron llamar la atención y como yo me sentía súper importante, les dije, ya no me hablo. El tiempo perdido. Y lo más triste, hermanito, cuando viven nuestros papás, cuando viven nuestros hermanos, cuando viven nuestros seres queridos, no tenemos tiempo para ellos. Ah, no, es que no, tengo una reunión muy importante, no voy a ir a ver a mi papá, allá que esté, no le hace falta nada. Y no es así, hermanito. Cuando ya no tenemos esos seres queridos, ay, Diosito, ¿por qué te lo llevaste? Si nos hablara Diosito, como creemos que existe, que nos habla, ¿qué nos diría? No seas, los tenías en vida, ni los ibas a ver. Qué ironía de la vida, ¿no? Ay, mamá, ¿cuánto me haces falta? Cuando vivía, nunca le llevaste una agüita, una frutita, un abrazo. ¿Qué tal, mami? ¿Cómo estás? ¿Qué se te antoja comer? Ahorita te lo voy a ir a traer. Lo vamos a cocinar para que comas. Te quiero ver aquí en vida, que comas. A lo mejor mis hijos, ¿qué se les antoja comer? O vamos a dar una vuelta a ver a dónde. No tengo mucho, pero vamos allá a comer un heladito. El tiempo que yo pase con ellos. Nos habla de eso, de poder ver más allá de, perdón por la expresión, pero más allá de nuestras narices. Es justo de eso nos habla, de Cuespali, de hacernos muy conscientes, de volvernos esos sabios. Todas esas reflexiones, todos estos ejercicios nos convierten en sabios, en sabiduría, pero que no nada más, sí, soy un sabio, sé de esto, sé de lo otro. No, practícalo, hazlo. A lo mejor un ejercicio mañana en la mañana, tal vez a esta hora, en mi caso a esta hora, pues mis hijitos ya se fueron a acostar, ya están ahí en la cobijita. A lo mejor están, como ya el día de hoy, el último salió de vacaciones, el día de hoy este muchachito, y pues ya dice, padre, ya me voy a ir a tirar, ya. ¿Sí? Descansa. Mañana como el primer ejercicio, qué bueno que amanecimos. Vente, te quiero mucho. Me da, me da mucho gusto que estés en mi vida. Esas palabras, hermanitos, llegan, dicen los jóvenes, calan. ¿Y por qué no lo hacemos? Tal vez estemos peleados con algún familiar. Hagamos un lado ese Tezcatlipoca que hace orgullo. Llamarles, hola, ¿cómo estás? Mi hermano, mi hermana. Aquí estoy. Tenemos que transgredir ese ego. Nos habla aquí, miren una cuantita de fluir, de hacer fluir con esa fuerza de voluntad. Está revestido de color amarillo, ese conocimiento, lo blanco y lo negro, la fuerza de voluntad de Chipahualistli. Aquí en esta parte tiene una flecha, si se dan cuenta es una flecha, está quebrada. Sí está quebrada, mire, está rota. ¿De quién nos habla Ixtlaculupi?
de que a veces por nuestro orgullo no alcanzamos nuestros objetivos. Nosotros lo quebramos ese objetivo por nuestro orgullo, por nuestro ego. Yo he intentado hacer eso, eliminar. Por eso es que a veces yo les digo, y me siento en confianza con ustedes. Hermanitos, ayúdenme a ayudar. Ayúdenme. Esa ayuda no va a ser para mí, va a ser para otros. Yo solamente soy el medio. Y les agradezco infinitamente. Y no, y no voy a dejar quebrar esto. No, pues hermanito, es que estoy pasando por una dificultad económica. Está bien, no, no pasa nada, ¿no? Esta ayuda que tú me puedas dar que no afecte tu economía familiar. Lo que tú puedas ayudarme, no, yo te ayudo con 50 pesos. Bienvenido, ¿no? Saber pedir con humildad. Saber pedir y también saber dar con humildad, con sabiduría. De eso nos habla en esta veintena de Cuespali, de convertirnos en esos personajes sabios. Esta trecena de Sequiahuitl es la trecena número 12 de 20 trecenas. Sequetzpalin es una trecena de mucho trabajo interior. Ajá, lo que les está diciendo aquí, miren. El sustento interno. ¿Cómo estoy yo trabajando en lo interno? ¿Qué nos pide ser? ¿Qué nos pide ser honestos? ¿Con quién? Con nosotros mismos. Lo que yo les he dicho. Yo les puedo engañar, ¿no? Les puedo yo mentir o podemos mentir, pero mentirnos a nosotros, óyeme. Ser ágiles como la lagartija. La lagartija es muy ágil, muy escurridizo. Seamos ágiles para perdonar. Perdonemos rápido. Híjole, es que me hizo un fraude este cuate y sigo con ese coraje. Perdónalo. Porque el veneno te lo estás tragando tú. Y al ratito te va a hacer daño. Confiando en la sabiduría interior sin temer caerse de la pared. ¿No? La lagartija sube en la pared y no se cae. Entonces confiemos en lo que sabemos, eso nos va a ayudar a avanzar. Porque a veces decimos, híjole, ¿y si lo que sé no sirve? ¿Y si lo que sé falla? No, tengamos confianza de que eso nos va a servir. Recordar que así como la semilla no necesita instrucciones para germinar, ¿no? La semilla no necesita 2 gotas de agua, ¿no? Sin instrucciones, germina. Ya que adentro de nosotros, también nosotros, existe la sabiduría necesaria para tal fin. Hermanitos, lo que nos detiene mucho es el miedo. Híjole, ¿y si no funciona? Y como, como el gusanito que ya le salieron alas, dice, ¿y si no funcionan mis alas? ¿Y si me caigo? ¿Y qué le dice la hormiguita? Para esto estuviste trabajando, preparándote. Para esto me arriesgaste también a mí de haberme ahogado en el río, de que me hubiera comido este pájaro carpintero. No, ahora tienes que volar, ¿no? Confiar en eso, hermanito, en nuestra sabiduría. Hay que confiar en la propia intuición. Hay que intuir y en la conexión con la red universal. Red, aquí está, miren, lo que les decía, tejer esa red universal que nos une y nos da mantenimiento. Hagamos esa red de gracias, Padre Viento. Gracias, Padre Tonatiuh. Gracias, Madre Tierra. Hay que tejer
¿O no es para eso los ejercicios, hermanitos? Vamos tejiendo nuestra hermandad, vayamos tejiendo esa sabiduría, esa conexión. Su orientación de esta trecena es de Huizlampa, rumbo sur. Su color es azul turquesa, mi color favorito. Su regente, Islacuyuqui y Tezcatlipoca. Islacuyuqui viene de la palabra Iztac, pero también de Itzli. Distac, blanco, puro, limpio. Coliuj o liuqui, como curvo, como la obsidiana blanca curvo. También se refiere al aire frío que corta, también esa vocación. Pero también se refiere a lo que tenemos dentro de nosotros, a lo puro, a lo limpio que está dentro de nosotros, que no necesita ojos para mostrar. Tezcatlipoca, Tezcatl, espejo, Tezcatl. Tlit, de Tlit, fuego, Popoca. Entre este espejo, aquí hay fuego y humo que no nos permite vernos. Fuego porque quema, nos lastima, ¿verdad? Si queremos cruzar ese espacio entre el espejo y nosotros, nos va a quemar, nos va a doler. ¿Por qué? Porque son doctrinas, son dogmas, son costumbres, son aprendizajes que los tenemos bien arraigados. Y para quitarnos eso, cuesta mucho, imagínense. Híjole, sí. ¿Y si me castiga la Virgencita? ¿Y si me castiga Diosito? Si ya no me permite entrar al cielo. ¿Y si empiezo a hablar mal del sistema y me controlan? No, porque eso es su fin de ellos, controlar. Cuespali, Cuetzpal. También Cuetzpal se refiere a la cuerda flexible y corrioso, ¿no? Lo que les decía. Cuespali se refiere a esta cuerda. ¿Por qué creen que ayer esta cuerdita dijimos, vamos a conectar con nuestra sabiduría ancestral? ¿Cómo hemos hecho el proceso hasta ahorita? Palin, medio instrumento para un fin. También es un medio instrumento para un fin. Y está la lagartijita. ¿Sí? Su medio de defensa de la lagartijita es desprender su colita y como sigue moviéndose su colita, él se escapa y deja ahí su colita. Es un medio de defensa. Y nuestro medio de defensa de nosotros para seguir avanzando en la vida, ¿qué es? Desprendernos de eso que no nos ayuda a crecer. Nuestros malos hábitos, no vamos a sorprendernos, híjole, creo que los demás no tienen errores y horrores. Todos tenemos, hermano. Aquí lo más importante es aceptar y tratar de enmendar eso que nosotros tenemos como un horror. No porque nos juzgue, los diga, no, es que tú eres, no, porque nace de mí, de que quiero eliminar ese mal hábito, esa mala costumbre, ¿no? De ser esa cuerdita corrioso, flexible con nosotros mismos. ¿Qué ejercicios vamos a hacer? Ahora sí viene lo bueno, los ejercicios. Hasta este momento, hermanitos, ¿qué conocimientos, hasta este momento, qué conocimientos han enriquecido? Nos vamos a preguntar, ¿qué conocimientos han enriquecido mi mente, mis emociones, mi espiritualidad, mi poder nahual, mi conexión con Tepeyolot? Hasta ahorita, ¿qué tengo? ¿Qué he experimentado? Claro, si has hecho perdón, si han hecho ustedes los ejercicios, ya tienen un conocimiento, ¿no? Hasta ahorita la hermanita
Leti es la que me ha dicho, oiga, maestro, ya hice este ejercicio. Hice, ajá, tuve este resultado. ¿Qué me dice usted? ¿Qué opina? Los demás yo sé que lo están haciendo. No lo quieren compartir, no pasa nada. ¿Sí? Conocimiento y habilidades con la que cuento y puedo ponerlo a disposición de los demás. ¿Qué conocimiento tengo yo que yo pueda compartir con los demás? Algunos ya lo están haciendo en el grupo, ¿verdad? La hermanita Ana comparte su palabra florida, el hermanito Yao Yekatzin comparte lo de la herbolaria, el hermanito Josh, al igual, va compartiendo, el hermanito Alexander va compartiendo algunos links que nos pueden servir para seguirnos enriqueciendo de este conocimiento, y los demás hermanitos también van compartiendo, ¿no? Quizá algunos digan, oigan, pero pues yo sí tengo conocimiento que no está muy relacionado con lo que estamos estudiando. No pasa nada, es conocimiento. Si nos sirve, lo retomamos. ¿Por qué no? Tratar a los demás como nos gustaría que nos traten, siendo espejo de los demás. Hermanitos, a todos nos gusta que nos traten bien, ¿no? Al menos en lo personal, sí. ¿No? Me molesta cuando me tratan mal. Me súper molesta. Pero también yo a veces he tratado mal a las personas. Por eso les digo que somos espejo. Ah, ya tiene rato creo que les compartí esta anécdota que les decía. Llegué a una tienda de ropa porque quería comprarme una mudita de ropa, un pantaloncito y una playerita. Y llego, la muchacha está en su celular. De buenos días. No, sí. Sigue. Disculpe, buenos días. Sí, ¿qué quiere? Oh, yo qué culpa tengo, ¿no? Mire, estoy buscando un pantalón de vestir, no tan ancho ni tan pegado, porque yo soy de la vieja escuela. Una playerita, una camisita. Mm, sí, está bien. No, le pregunta a usted, ¿tendrá? Pues búscalo, ahí está la tienda. Oh, gracias. Le agradezco. ¿No lo va a buscar? No es que usted es la que trabaja en la tienda, ¿no? Yo quisiera que me mostrara algunos modelitos que yo pudiera yo escoger. No, pues por eso ahí está la tienda, búsquelo. Sí, muchísimas gracias. ¿No? Me, me salgo. ¿Sí va a querer o no? Digo, no, gracias, creo que usted no tiene tiempo. Me salgo, voy, en esa misma tiendita, al lado está la otra tiendita. Digo, llego, muy buenos días, miren, estoy buscando un pantaloncito de vestir, de tela, que no sea de mezclilla. Ah, ¿qué diferencia? Se para la señorita. Sí, mire, tenemos este modelo, tenemos en este color, tenemos en esta tela. Les muestro. No, pues mire, esto es así. Y para acompañar una camisita, mire, este color le queda a usted. ¿De qué talla es? Mire, tenemos esta talla. Claro. ¿Puedo checar? Claro que para eso están, para que usted escoja. Claro que sí. Eran como las 9. ¿Gusta un cafecito o una agüita? Pues café ya tomé en la casa. ¿Se me regala una agüita? Claro que sí. ¿Al tiempo o frío? No, pues al tiempo. Estás. Ah, bueno. Si gusta probárselo, mire, aquí está el probador. Ah, ¿cuál escogió? No, pues es que yo quiero bueno. Iba con el plan de comprar solamente 2 pantaloncitos y salí con 3 pantalones. Lo compré. ¿Por qué? El trato que me dieron. ¿Mm? Entonces yo salgo con mi bolsita, con mis 3 camisitas y mis 3 pantaloncitos. Y la muchacha dice, oiga, eso que usted compró también aquí tenemos. Ah, sí, gracias. ¿Ah? Entonces, esto
el de tratar a los demás como nos gustaría que nos traten. Es importante, hermano. Esto nos convierte en huehues coyote. Y ese también es un coyotito joven, ese es un coyotito anciano. ¿Mm? Empoderar un espejo de obsidiana o de jade y portarlo como herramienta. Es importante tener un collarcito de obsidiana o y que ponerle jade. Eso cada vez que tengamos esos pensamientos de superioridad, bueno, en mi caso me ha servido mucho, que a veces ya me creo que yo soy el sábelo todo. Tranquilo, tranquilo y ahora. No eres el único en este planeta. Tranquilo, tranquilízate. Y es esa parte que nos ayuda a controlar. Nos recuerda que podemos ser lo que dice la canción de Joan Sebastián. Jóvenes, hay jóvenes, viejos y viejos jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que habemos, ya tenemos cierta edad y tenemos la energía de un joven, ¿no? Aquí para allá, activos, voy a hacer esto, tengo este proyecto, ahora de aquí voy a hacer lo otro. Estamos bien activos. Y hay jovencitos de edad que dicen, no, estoy bien cansado, hoy no quiero hacer nada, no quiero barrer, no quiero ayudar en la casa. ¿Cómo? Si estás lleno de energía, ¿no? Entonces, este es el coyot también, el coyotito anciano y el coyotito joven. Combinar nuestra sabiduría con la energía juvenil en nosotros. Porque un jovencito siempre está pensando cómo crear, cómo ser mejor con la sabiduría que ya tenemos como coyot, ¿no? Y trabajar justamente con eso, hermano. Trabajar con la energía de ser conscientes, de trabajar con nuestro Tezcatlipoca, ¿sí? Si se dan cuenta, este coyotito tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 colmillitos. Los colmillitos es la sabiduría, es el de saber, conocer. Y el séptimo colmillo, miren, lo tiene en su pecho. Este es el séptimo colmillo, que somos nosotros. El colmillo representa el poder de la sabiduría. Nuestros dientes se van cayendo, ¿eh? Se caen por la edad, por el uso que les damos, por todo ese pensamiento, ese conocimiento de que comemos con nuestros dientitos, se desgastan y a una determinada edad, pues se nos caen los dientes, ¿no? Decimos todo por servir se acaba. Entonces es que dice aquí que estos colmillitos representan la sabiduría, representan la ancianidad, ¿no? Entonces, justamente eso, de poder trabajar con esa sabiduría. Y tenemos aquí, miren, sus colmillitos los está mostrando, ¿sí? Nos dice, danza con la vida, disfruta la vida. Ten esa dualidad como nos lo muestra aquí, miren, con estos como antenitas, con el conocimiento. Y aquí tenemos un coyotito joven que está moviéndose. Dice, mueve, empoderémonos de esa manera, ¿sí? Tengamos la edad que tengamos, pero tengamos también ese pensamiento juvenil de disfrutar la vida, de reír, de algún momento decir, cierro mi computadora, ya, voy, disfruto, me tiro en el piso, en la tierra, pongo mi película favorita y a trabajar. Es muy bueno esta parte. Hagamos ese ejercicio, ¿no? Es un momento de que cómo estamos trabajando. Hagamos esa autoevaluación. ¿Cómo estamos empoderándonos con esa sabiduría? ¿Sí? Parece una actividad
Un ejercicio muy sencillo, pero se necesita de mucha concentración para ver realmente lo que somos nosotros. Lo que les decía, a nosotros podemos mentirnos, pero a los demás podemos mentirles, perdón, pero nosotros mismos. Funciones y trabajo de Quetzalcoatl. Ser el medio para recibir y dar energía entre la Tierra y el universo. Nosotros debemos ser el medio para compartir sabiduría, compartir información, ¿sí? Les decía yo, pidamos y que entre aquí la cajita y hagamos nuestro servicio. Debemos de ser el maestro del camuflaje y sabio en usar todas nuestras cualidades. Si no nos piden, no demos. Si no nos llaman, no vayamos. Si no nos quieren, si no nos toman en cuenta, pues tampoco obliguemos que nos tomen en cuenta. ¿Sí? A mí me ha pasado, a veces se hace una ponencia, ¿no? Me han invitado, como espectador voy, llego, me trato de esconderme sentadito, Sí. sin andar de que, mira, yo estoy Ah, aquí, yo soy esto. ¿Ofreció No, una buena almohada, hija? es esa parte, ¿no? Pero una vez me pasó, dicen, ¿quién? Ah, ya sí, ya llegó ya, porque no había llegado el ponente que nos iba a dar, válgame la redundancia, esa ponencia. Pero como ya llegó este, pues hay que sustituirlo por el otro, en lo que llega. O sea, les digo, o sea, yo voy a estar entreteniendo a los demás en lo que llega. No, discúlpame, perdónenme, pero mínimo me hubieran avisado un día antes. No, pero tú te la sabes de todas, todas. No, señor. Si yo no estaba, si yo no estaba en el plan, no, discúlpame, pero no es que sea orgulloso, no, de ninguna manera. Me camuflajeo, no quiero que me vean. ¿Por qué? No, no, yo no soy la segunda, yo no quiero ser la segunda opción. ¿Por qué? Porque me conozco y porque también me quiero, me amo. Ah, pues como ya no hay otra opción, pues aunque sea, aunque sea. Así me lo dijeron, aunque sea, maestro, ya, aunque sea. No, discúlpame, pero no. ¿Cómo que aunque sea? Nada. Esperemos al que va a dar la ponencia. Pero es que si no llega, pues ya no es mi culpa. No. Y con esto no quiere decir que, no, es que me estoy negando. No. Es justamente esto, ¿no? Deseamos saber quién soy y que no me tomen por segunda opción. Ser el maestro del camuflaje y sabio en usar sus cualidades. Hay que hacerlo con sabiduría. Cuando no nos piden, no demos información ni demos ayuda, hermanito. ¿Sí? Porque al final no nos los van a agradecer. Y hasta nos dicen, no, no te pedí ayuda, tú me quisiste ayudar. ¿Por qué quisiste? Yo no te dije. ¿Eh? ¿Por qué vamos a ayudar? Ofrendar lo más valioso que tengamos en los siguientes ámbitos. En lo espiritual, ¿qué estoy dispuesto a ofrendar lo más valioso que tengo? Mi tiempo en hacer estos ejercicios, en conectarme, en reflexionar, en estudiar, en estar sentaditos aquí donde estamos nosotros ahorita, ¿no? Es lo más valioso, lo emocional. ¿Cuál es lo más valioso? Nuestro amor, nuestra comprensión. Es lo más valioso, nuestro perdón. En lo laboral, voy y trabajo apasionadamente. No es necesario que me esté viendo ahí el patrón, el manager. Ah, yo hago mi trabajo. Material que yo puedo ofrendar. Estas presentaciones, ahí están, yo se los comparto en el grupo. Y muchos de los que están en el grupo no están en el curso, ¿no? Me decía una hermanita, oiga,
Se los van a plagiar a alguien. No pasa nada que los utilice. Y a mí ya he visto en una charla, utilizaron cierta información que yo compartí. No, no pasa nada, utilice. Monetario. ¿Cómo estoy yo compartiendo? ¿Cómo voy a compartir lo que más amo? Porque recuerden, el dinero también es una energía que podemos compartir. Mi creatividad, ¿cómo lo estoy compartiendo esta creatividad? ¿No? Y lo profesional. Estos son algunos ámbitos, algunos otros ámbitos que ustedes quieran ponerle en lo familiar y todo eso. Vamos a ofrendar. Pero una de las cosas es nuestro tiempo. Transmitir el conocimiento a alguien más. Busquemos a quién le vamos a transmitir el conocimiento. Había una hermanita, me decía, ¿me da permiso usar sus presentaciones para un taller? Ocúpelo. Ahí está, para eso está. ¿Y qué estoy ofrendiendo? Ofrendando, pues el conocimiento y que lo ponga en práctica ese material, esa creatividad. Ejercicios para potencializar el Cuespali. Proteger el cuerpo espiritual, físico y emocional. Eso ya lo decíamos, ¿no? Con ajo, en el ombligo, acá en esta parte, con saliva, si no tenemos. Pedirle a Tlazolteotl, a la Madre Tierra, a Mixcoatl, transmutar la energía que no nos es útil para nuestra vida cotidiana y no nos deja volar en nuestro universo. ¿Se acuerdan de este? No transmuta el universo a la Madre Tierra. Ofrendarle a lo mejor nuestra negatividad, todo lo que no queremos en nuestra vida, ¿verdad? Intencionar para que seamos los medios para enviar al universo la energía y bajar la energía del universo, lo que les decía. Intencionar, aquí estoy. Madre Tierra, aquí estoy. Estoy intencionando, no es un ejercicio que podemos hacer. Hacer el ejercicio para buscar la medicina y sanación de los diferentes ámbitos de la vida. ¿Qué ejercicio? Pido medicina al universo, a Mixcoa, a Tlacitlaninicue, a la luna, a Tlahuizcalpantecutli, que es la estrella, a la noche, al día. Pido ese universo, a esa energía. Pedir a los seres del universo y de la tierra, lo cual nos puede ayudar a hacer medicina. Vamos a pedirle al sol, al águila, al Coscacuautli, que nos ayuden a hacer medicina nosotros. Buscar las energías en los diferentes lugares. Yo como lagartija busco en qué lugares hay energía. Y hay energía hermosa y energía negativa que no nos quiere. Es un ejercicio. Y bueno, al buscar esta energía, hay algo que a mí me ha servido mucho. No sé si ustedes han observado las aves. Me imagino que sí. ¿Qué tipo de ave? Cualquier ave. Ellos necesitan dinero para comprarse ropa. Las aves dicen, aquí hay la flor de girasol, todas las semillitas los voy a juntar, los voy a acaparar. No, aquí vine a encontrar semillas de maíz, los voy a guardar. No, viven al día, comen y no están acumulando. Aprendamos de las aves. En la mañanita cantan, están cantando, están recibiendo el abuelito Tonatiuh. Y como Ixtlaculuhqui, si estamos, el video que mandaba el hermanito Manuel,
estaba la luna y los coyotitos empezaron a aullar. ¡Au! Y yo le decía, hermanito, ¿y por qué no le aullaste a la luna? Dice, ¿se puede? Claro. Si tú lo empiezas a practicar, entenderás su lenguaje de los coyotitos. Su lenguaje es a través de vibraciones. Se están conectando con la abuelita luna. Hazlo. Hazlo como lo hacen los pajaritos, como cantan. Hazlo. Hazlo como ladra el perrito. Hazlo. Imítalo. ¿Cómo aprendimos nosotros a hablar ahorita que estamos hablando en español, castellano, mexicano? Imitando. Cuando estamos pequeñitos nos dice nuestra mamá, mamá, di mamá, mamá, di papá, papá, di agua, agua, ¿no? A través del sonido. ¿Y cómo podemos aprender el lenguaje de los animalitos? Pues imitándolos. Nuestra mente es tan poderosa que va a empezar a entender esas vibraciones. Dice un hermanito, ¿y cómo me conecto con un animalito? Imítalo al animalito. ¿Cómo hace? Así aprenderás. Dice, no, me voy a ver ridículo ladrando como perro. Ese es el precio que pagar, ¿no? Imítalo, hazlo. ¿Mm? Les decía, le digo, imita al sol. No, pues ¿cómo? Sí, el sol que da luz. ¿Qué más? Da sin, perdón, da sin esperar nada a cambio. Si le agradecen, que bueno, si no, pues también. Imítalo, ¿sí? Eso es lo que les digo yo a ustedes, este ejercicio. Seamos escurridizos como la lagartija, ¿verdad? Aprendamos que en esta vida es necesario aprender el lenguaje de los demás. Y al aprender el lenguaje de los demás nos hace más sabios, nos hace como ese huevo escollo. Y no tan solo aprendan el lenguaje de los animalitos, del aire. ¿Sabían ustedes que el aire nos trae información? Es aire fresca, es aire calientito, es aire muy densa, que hasta sientes pesado el ambiente. Eso es saber leer el ambiente. Bueno, y termino esta pequeña clase con la plegaria. Esta plegaria espero lo puedan practicar ustedes. Y aquí está, miren. Este somos nosotros, con el huehuescoyotl y el coyotito anciano, con un escudito con chimali de protección, con nuestros carricitos, con nuestros objetivos bien puestos a lograr nuestra banderita. Recuerden su banderita, ¿eh? Ya mañana es 20. Hay que hacer nuestra banderita. Y aquí lo podemos pintar de azul. Así una banderita podemos hacer. Este es lo de Zipaquili, que la tierra nos ilumine, que nuestros objetivos los logremos, es lo que somos nosotros, imitando al coyotito joven que siempre está feliz, con mucha energía y con la paciencia del coyotito que nos está empoderando. Dice, Nehua ni huevo es coyotl, Nehua nitel poch coyotl, ika amumawisotzi, guamoyekmatzi, maninehnemi, kempah tekatzi, kemasewal shinachli, xochahuiyak, huanken shinachli, panonemiliskayo. La interpretación, no traducción, interpretación. Yo soy el coyote sabio y yo soy el coyote joven travieso. Con su honor y respeto y acompañamiento, que camine con ustedes
como el señor de la medicina, como persona flor aromática, agradable, como la semilla selecta de mi existir, ¿no? Vamos a pedirle al huevo escollot con esta plegaria. ¿Y quién es el huevo escollot? Cada uno de nosotros, los 24 que estábamos, éramos 24, ya quedamos 23. ¿No? Nosotros somos el huevo escollot. Trabajemos con esa sabiduría. Hermanitos, creámonos nosotros mismos que somos sabios. Y un ejercicio que no lo escribí. Espero que lo hagan mañana. En la mañana, la mano izquierda, agarre la mano al que salude, a su hijo, a su pareja, a su compañero. Ponen en el corazón y gracias porque estás en mi vida. Gracias por todo el conocimiento que me has compartido. Gracias por las emociones que me generas al verte, al saludarte. Son emociones agradables. Me gusta tu compañía. Y te ofrendo mi energía sagrada, que nace desde mi centro, desde mi ser, desde mi hijillo. Pero háganlo primero con ustedes mismos. Hagan. Tlazocamati y ahora. Tlazocamati y Pampaín Tonali Tipaque. Te agradezco, Yaot, porque el día de hoy fuimos felices. Mostla, Huiptla, Guanochipa, Tipaquis. Mañana, pasado y siempre seremos felices. Es un decreto. ¿Y sucede? Sucede, hermanitos. De mi parte, sería todo, hermanitos. Ha sido para mí un honor, un placer, ¿sí? Un placer haber estado con ustedes. Y si tuvieran algo que compartirnos, adelante. Y bueno, más que agradecerles que podamos aceptar que somos sabios, que no somos unos ignorantes, como a veces nos lo han hecho creer. Tlazocamati no igniwa, namestlazotla y canoche no yolo. Les agradezco, hermanitos, los quiero, los amo de todo corazón. Tlazocamati Temastiani. Tlazocamati no igniwan, Buenas noches. Tlazocamati miek. Tlazocamati, Buenas noches. maestro.